Ok, recordemos nada más que entonces estos eran los métodos que necesitábamos para poder crear un grafo, ¿sí? Podíamos definir una arista, que es la conexión entre dos nodos, ¿sí? Una arista con peso, definíamos la relación que teníamos entre dos nodos y el peso que tiene esa arista. Podíamos borrar un arco, verificar si existía adyacencia. Recordemos que verificar adyacencia lo único que nos checaba era, nos iba a regresar un verdadero si dos nodos tenían una adyacencia, si tenían una arista que los unía, y si no, nos regresaba un falso. Podíamos generar nuevos vértices o borrar vértices, ¿no? Básicamente estos son los elementos para poder representar, poder trabajar con nodos. Podemos crear más dependiendo del problema. Ok, vamos a ver cómo lo tenemos que representar. ¿Cómo se representa un grafo? Eh, Vamos a definir algoritmos, ¿sí? Que nos van a permitir generar diferentes propiedades para poder tener que representarlos. La forma más sencilla de poder representar un grafo es que vamos a tener que definir que los vértices o nodos, todos estos vértices o nodos van a ser consecutivos, es decir, las posiciones consecutivas, empezamos con la 0, si fuera un arreglo, 0, 1, 2, 3, 4, o de manera, ya sea que lo manejemos con números consecutivos, o lo organizamos alfabéticamente dependiendo del tipo de datos, ¿sí? El primer vértice que tenemos lo vamos a considerar como el vértice 0. Eh, Recordemos que siempre vamos a tener un número finito de nodos. Es decir, cuando estemos hablando de grafos, no es difícil que podamos considerar que existe un número infinito de vértices. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que representarlo de alguna manera. Matemáticamente hablando, sí se podrían considerar que existen nodos infinitos, pero siempre nosotros, cuando tengamos que codificar algo, tenemos que decir que es un número finito de esos nodos para poder manejarlo. Se tienen que representar de manera secuencial y tenemos dos posibilidades. Un arreglo bidimensional. Este arreglo bidimensional eh, se conoce como matriz de adyacencia. ¿Qué significa esta matriz de adyacencia? Esta matriz de adyacencia se referirá a que en donde se intersecten estos dos elementos existe una adyacencia. Recordemos que los vértices los tenemos que representar como un conjunto, acá lo teníamos, ¿sí? Los vértices los representamos como un conjunto de elementos y lo que tenemos que hacer ahí es, en este caso, tener ese conjunto. Vamos a ver cómo se representaría ¿sí? Estos elementos nos tendrían que representar algo así como una matriz de este tipo. En, en, la, en la fila superior, los vértices, en este caso, se colocarían, y como es bidimensional, también estos valores tendríamos que colocarlo en las filas. Es decir, esto me va a dar una matriz de n por n. ¿Ok? ¿Sí? De tal manera que aquí tendríamos una matriz definida de estos vértices o nodos, el nodo C, el nodo D, el nodo E, el nodo F, el nodo H, y también en las filas tendríamos estos nodos.
ahorita vamos a interpretar esta parte. Permítanme, dejen copiar estos dos elementos para poder identificar cómo sería. ¿Ok? A través de una matriz de adyacencia. Para que no me quede. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué sucede con esta matriz de adyacencia? ¿Ok? Y la representación del grafo dependerá, bueno, en este caso la matriz de adyacencia, lo que nos indicará, aquí nos indica que tenemos una relación de C a D, es decir, en donde se intersecten el nodo C y el nodo D. Si no tiene peso, vamos a colocar en este caso un 1. ¿Ok? En DAF, en este caso en la coordenada D, F, tenemos un 1, en la E, H, en la H, ¿cuál otro tenemos? Y en la E, C. Estos valores que tenemos aquí, lo que nos representan, en este caso es las relaciones que tenemos en este grafo. ¿Sí? Las relaciones que no existen, podemos tener dos representaciones, ya sea que la coloquemos con un valor que nosotros definamos como un valor imposible de localizar, por lo general un valor -1, un valor 0, aunque el 0 también tiene sentido utilizarlo, o un valor muy grande. Por lo general algunos autores manejan como agregarle un valor infinito, pero estos valores que tenemos aquí son los que me representarán, en este caso, la relación para poder ir de un nodo a otro. ¿Ok? Esto se va a conocer como matriz de adyacencia. Ok, tenemos otra forma de representarlo. Otra forma de representar, en este caso, las relaciones entre los grafos es utilizando una estructura multienlazada. ¿Qué viene siendo una estructura multienlazada? Pues como las que conocemos, las que hemos manejado, pilas, colas, listas, son estructuras enlazadas. En particular, la que utilizaremos aquí sería una lista, ¿sí? Por eso les comentaba yo acá, cuando representé un grafo en algún momento, generaba una lista. Recordemos que la propiedad de la lista, ¿cuál era? Los datos venían ordenados. Esa es una ventaja que tengo. Y parte de la teoría nos indica que como representemos a los grafos, los tendríamos que tener ordenados. Por eso mismo nos conviene utilizar una lista. Y en este caso, cuando yo utilizo listas, esta la voy a conocer como una lista de adyacencia. ¿Ok? ¿Cuándo puedo utilizar una matriz de adyacencia y cuándo una lista de adyacencia? Bueno, la teoría indica que dependiendo de la cantidad de nodos, pero en la práctica viene siendo dependiendo del problema. En lo particular, yo recomiendo utilizar una combinación de ambas, una lista de adyacencia para poder determinar físicamente los elementos y una matriz de adyacencia para poder determinar físicamente los elementos y que lo pueda leer cualquier persona. Y una lista de adyacencia cuando ya lo tenemos que implementar. Aunque la teoría nos indica lo siguiente. Si yo tengo un grafo denso, ¿qué significa un grafo denso? Que existen muchas conexiones entre los elementos entre los nodos de mi grafo,
me conviene utilizar una matriz de adyacencia. Y si yo tengo pocos vértices, o pocas aristas, perdón, o pocos arcos relacionados con, para unir los nodos, entonces lo que me convendría sería utilizar listas de adyacencia. Obviamente, la manera de implementarlos o la manera de manejarlos pues, depende ya del modo de programación. ¿Sí? Como pueden ver, aquí lo que tenemos, estos arcos que definimos aquí para este vértice que nos representaría el nodo, bueno, el grafo que teníamos en la parte que vimos la clase pasada, que viene siendo este grafo. A ver si lo puedo copiar. Ok, este grafo. Acá. Como pueden ver, tenemos pocos enlaces. ¿Y qué es lo que me está diciendo aquí? Aquí voy a decir que tengo una conexión que va del nodo C al nodo D. ¿Sí? Que viene siendo este arco. Tengo una conexión que va del nodo D al nodo F. Del nodo D al nodo F. Una conexión que va del nodo E al nodo C, que viene siendo esta. Una conexión que va del nodo E al nodo H, ¿sí? Que viene siendo esta que tenemos aquí. Y una conexión que va del nodo H al nodo E, que viene siendo esta. Esas son las, ¿cómo lo leo? Es de este nodo, del nodo de mi fila, hacia el nodo de la columna. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, en este caso aquí un 1, estaría diciendo que existiría una conexión del nodo F al nodo F, ¿sí? Hacia sí mismo. Entonces, así es como voy a representarla. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? Veamos entonces, ¿algún comentario? ¿No? Ok. Y veamos ahora sí, en concreto, que es una matriz de adyacencia. Recordemos que el conjunto está formado por pares de vértices y que se encuentran relacionados. ¿Cómo sabemos que tienen una relación este par? Porque son adyacentes. ¿Ok? Por ello, la forma más sencilla de representar es a través de una matriz. Como pueden ver, esto, si yo les coloco esto, si ustedes observan esta matriz, es muy fácil poder identificar qué relación existen entre cada uno de los nodos. Por eso es la representación más sencilla de poder manejar los grafos. ¿Sí? En donde recordemos que un grafo se organiza de tal manera como a través de un par ordenado, donde es una relación, es una relación entre vértices y aristas o arcos. ¿Ok? Y aquí precisamente lo que yo les comentaba, donde vamos a colocar en la posición de la matriz un 1 si existe un arco del nodo B1 del nodo BI al nodo BJ, o un 0 si no existe un arco. Tenemos este ejemplo. Tenemos este grafo dirigido, ¿sí? Y esta es nuestra matriz de adyacencia, de tal manera que aquí podemos observar que existe, aquí cada columna nos va a representar cada uno de los vértices de manera ordenada. Es decir, la primera columna nos va a representar el nodo D, F, K, L y R. Y como es una matriz, en este caso va a ser una matriz cuadrada, también cada fila me va a representar, en este caso, el nodo D,
F, K, L y R. Y yo podré ver que tengo una relación del nodo F al nodo D. ¿Sí? ¿La ven? Cuando yo tenga esta matriz, obviamente tengo que identificar que cada una de las cabeceras y cada una de las columnas va a hacer referencia a los vértices. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Chicos. Sí, profe. Ok, esto es cuando tengo un grafo dirigido. ¿Qué sucede cuando no tengo un grafo dirigido? Cuando no tengo un grafo, cuando tengo un grafo no dirigido, y en este caso tenemos otro ejemplo. Aquí igual las columnas y las filas y las columnas se van a representar por el valor de cada uno de los elementos del grafo. De tal manera que observemos algo que tienen los grafos no dirigidos. En este caso, los grafos no dirigidos son simétricos, ¿sí? Simétricos en relación a la diagonal principal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, en el caso del nodo 2, ¿sí? Esta relación del nodo 2 al nodo 1, este sería el nodo 1 y este sería el nodo 2. Tengo una relación que va a ir del 1 al 2 y también tengo que va una relación que va del 2 al 1. Son estos dos elementos. Esta viene siendo una relación que va a ir del nodo 3 al nodo 2 y de la misma manera voy a tener una del nodo 2 al nodo 3. ¿Sí? Como pueden ver, son simétricos en este caso en su representación. ¿Ok? Cuando son no dirigidos. Tengo que considerar entonces, cuando son no dirigidos, tengo que considerar ambas relaciones. ¿Y qué sucede cuando son con peso? Bueno, cuando son elementos con peso, un grafo, en este caso valorado, lo que conviene colocar, en este caso, en la relación, viene siendo, pudiéramos tener dos maneras, definir nuestra matriz de adyacencia y una matriz de pesos. Esta matriz de pesos lo que representa, lo que colocaríamos en el vértice, perdón, en la coordenada que une los vértices, colocaríamos el peso que viene siendo la distancia, por ejemplo en este caso, la distancia que existe de el nodo, del primer nodo, bueno, de la fila y la columna, donde recordemos que cada fila y cada columna están ordenados, en este caso tienen cierto orden, de preferencia un orden alfabético o un orden consecutivo. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, aquí nos indica que de Alicante a Barcelona debe haber 4 kilómetros. Debe haber un 4. Ahí está. De Alicante. No. A ver, desde Alicante. Este es de Alicante y Barcelona. No, esta matriz está mal. Bueno, está mal donde la copié. ¿Sí? Porque tendríamos que tener, en este caso, esta matriz de pesos. ¿Ok? Recordemos que depende del problema, es como voy a generar mis matrices, mis pesos, mis representaciones. Por ejemplo, acá tengo yo otro ejemplo. Este es un ejemplo que trabajamos en algún momento, en donde yo aquí lo que representábamos eran las zonas, lugares turísticos del estado de Tabasco. Y
Lo que representa cada peso, en este caso, es el número de kilómetros para poder llegar de un lugar a otro, y si existía una trayectoria, una carretera de un lugar para poder llegar de una zona de un lugar turístico a otro. Como pueden ver en esta matriz que tengo, en algún momento trabajamos, eran 103 registros con 103 registros, ¿sí? Y se generaba una distancia, la distancia que existía entre un punto y otro. Como es una carretera, y afortunadamente muchos trayectos que teníamos aquí, la carretera tenía doble sentido. Por ejemplo, poder llegar de Boca del Cerro a Bajadas Grandes eran 118 kilómetros, ¿sí? Y lo mismo de Bajadas Grandes a Boca del Cerro, era la misma distancia, ¿sí? En algunos casos la distancia puede variar. ¿Por qué? Porque existen bifurcaciones en las carreteras, cosas de ese tipo. Pero este es un dato que manejamos. Y teníamos en la diagonal principal una distancia de cero, porque pues obviamente de llegar de Aguaselva a Aguaselva, pues en teoría eran 0 kilómetros. ¿Ok? Y le colocamos un -1 para poder identificar que no existía un camino de Aguaselva a algún elemento. Por ejemplo, no existía una carretera directa que vaya de Aguaselva a Bajadas Grandes. Era una manera de poder identificar que no teníamos ese camino para cuando hicimos el grafo, ya estos valores los podíamos eliminar en nuestra eh, lista de adyacencia. ¿Qué es una lista de adyacencia? Ok, veamos qué es una lista de adyacencia. Las listas de adyacencia es otra manera de representar un grafo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con la lista de adyacencia? La teoría nos indica que es principalmente cuando tenemos grafos dispersos, pero en realidad la manera de trabajar estas listas pues nos ayuda bastante en cuestiones de programación. Vamos a tener una lista multienlazada, como les decía, y lo único que tenemos que hacer, a diferencia de la matriz, es si yo tengo un grafo, tengo mi grafo, voy a generar una lista de nodos. Como pueden ver, esta lista cuando genero mi lista, recordemos que la lista automáticamente me va a generar una lista ordenada de elementos y cada nodo representaba otra lista de nodos, en este caso una lista multienlazada de nodos para poder trasladarme de un nodo a otro. De tal manera que yo aquí lo que indico es que tengo una relación que va del 1 al 3 y también puedo ir del 1 al 4. ¿Ok? Puedo ir del 1 al 3 y puedo ir del 1 al 4. En el caso, el nodo 2 me indica solamente que tengo una relación hacia el nodo 3. Por lo general, esta estructura, cada nodo va a tener una sublista de nodos a los cuales está conectado. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, el caso del nodo 4. El nodo 4, si se dan cuenta, tiene una lista vacía de nodos. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá una lista vacía de nodos? Porque el caso del nodo 4, pues no tiene no puede salir, en este caso no tiene ningún arco que nos permita salir del nodo 4. Por eso mismo su lista está vacía. Y los elementos, aquí en esta lista, obviamente tengo mis elementos, mi cantidad de nodos que estoy manejando. Aquí es donde yo les comentaba, tengo que tener cuidado de manejar esta lista y poder trasladarme a través de los nodos. ¿Por qué? Porque puedo tener nodos de este tipo, puedo tener grafos de este tipo,
en donde, aunque no tengo una manera de llegar al nodo D, pero el nodo D pertenece al grafo, ¿sí? Entonces, la manera en como yo me voy a mover dentro del grafo a través de una lista es en mi lista tener una lista exclusivamente donde tengo todos los nodos y cada nodo va a tener una sublista de las conexiones. Pero yo no voy a poder, o sea, yo para tener una lista de los nodos me permitirá localizar si existe el nodo, si existe la información que estoy buscando, pero para poder moverme dentro del grafo, ¿sí? Tengo que utilizar la lista adyacencias que tenga ese nodo. ¿Okay? Sí. Bueno, esa es la manera en cómo se representan los grafos. Obviamente aquí ya estamos hablando de que ya tengo un grafo, ya tengo las relaciones, ¿sí? Si yo tengo un grafo y tengo las relaciones, bueno, pues una manera de representar un grafo es de esta manera, a través de cualquiera de estos dos métodos, ¿sí? Recordemos que para crear mi grafo, obviamente, estos son los métodos que me van a permitir eh, los mínimos necesarios para poder crear un grafo. Chicos, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? No, ninguno. Ok, detengo la grabación. Profe, yo tengo